Hola, muy buenas. Vídeos para la tutorización del trabajo fin de estudios en el grado de Educación y el máster de Profesorado. Comenzamos. En este vídeo te presento la evaluación de los procesos de enseñanza, de los procesos de aprendizaje y de la propia práctica docente desde una perspectiva regulatoria. Recuerda cómo referenciar este vídeo en formato APA. Índice de contenidos. Primero veremos qué significa evaluar. En segundo lugar, para qué evaluar. Dimensiones de la evaluación. En tercer lugar, técnicas e instrumentos de evaluación. En cuarto lugar, fundamentación legal en cada una de las etapas educativas. En quinto lugar, qué evaluar. Los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje y la propia práctica docente. ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa recoger información durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, con objeto de valorarla primero y de tomar decisiones posteriormente que sirvan para mejorar dicho proceso. Una definición en este sentido. Miguel Ángel Santos Guerra tiene un libro que se llama justamente de esta manera: La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Con la evaluación hay relacionados varios términos. Uno de ellos es el de medida. Consiste en obtener información para analizarla y determinar el estado de la cuestión. También el de calificación, que implica comparar esta observación y ubicarla en una determinada escala. Y en tercer lugar, realizar valoraciones, es decir, emitir un juicio de valor. ¿Para qué evaluar? Entendemos que la evaluación puede tener tres dimensiones: una dimensión pobre, una dimensión perversa y una tercera dimensión, que es la dimensión rica, por la que tendremos que apostar. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas son los procedimientos para obtener información del proceso evaluado. Responden a la pregunta ¿cómo vamos a evaluar? Mientras que los instrumentos son los recursos o herramientas a través de los cuales registramos y recogemos la información pertinente de lo que estamos evaluando. Responden a la pregunta ¿con qué vamos a evaluar? Podemos contemplar tres tipos de técnicas: observación, evidencia de desempeño y prueba y comprobaciones. Algunos ejemplos de técnicas de observación. Una guía de observación. Listas de cotejo. Escalas de estimación. Registro de información no sistematizada. Notas de campo. Registros anecdóticos. Registros de muestras. Evaluación del entorno. Rúbricas de evaluación. Son tablas de doble entrada en las que en las filas tenemos los indicadores y en las columnas tenemos los niveles de logro. Listas de cotejo. Un ejemplo de autoevaluación, en este caso para la autoevaluación de la comprensión lectora. Vamos a ver ahora las evidencias de desempeño. Son las tareas o actividades evaluables a través de las cuales cada estudiante demuestra lo que ha aprendido. Veamos algunos ejemplos de evidencias de desempeño. En este caso, un ejemplo de prueba objetiva. En este caso presentamos una rúbrica para evaluar una exposición oral como ejemplo de examen oral. Pruebas escritas, ensayo, trabajo sobre contenidos de una asignatura. Técnicas de prueba y comprobaciones. Son los procedimientos que aglutinan todos los instrumentos a través de los cuales recogemos información oral o escrita del estudiante para valorar sus conocimientos. Algunos ejemplos.
portafolio, cuaderno de clase, proyecto de trabajo, representaciones gráficas. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que evaluar? Fundamentación legal por cada una de las etapas educativas. Educación infantil. Educación primaria. Educación secundaria obligatoria. Bachillerato. ¿Qué tenemos que evaluar? Podríamos entender un primer elemento, según hemos visto en la fundamentación legal, que es la evaluación del proceso de enseñanza. También la evaluación del proceso de aprendizaje y la evaluación de la propia práctica docente. En el proceso de enseñanza es todo lo que deberíamos hacer antes, durante y después cuando nosotros enseñamos. En el proceso de aprendizaje, todo lo que deberíamos hacer antes, durante y después cuando ayudamos a que aprendan los alumnos. Y la práctica docente es el conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias, actitudes que nos caracterizan en nuestra profesión. Vamos a empezar por la evaluación del proceso de enseñanza. Tenemos que entender que la práctica docente tiene elementos de intersección tanto con el proceso de enseñanza como con el proceso de aprendizaje. Lo veremos después. Pero no repetiremos lo que se incluye en el proceso de enseñanza ni lo que se incluye en el proceso de aprendizaje. Desde la perspectiva del modelo de IDEPRO, podemos considerar que tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje deben discurrir de manera paralela y que en cada uno de estos dos procesos tenemos que contemplar tres momentos: un momento antes, un momento durante y un momento después. Indicadores de evaluación en el proceso de enseñanza en la fase inicial o fase de diseño. También tenemos que contemplar los tres principios del diseño universal del aprendizaje. Tendríamos que contemplar también todas las fases de diseño de nuestra situación de aprendizaje. En la evaluación del proceso de enseñanza, en la evaluación inicial, ¿qué instrumentos podemos emplear en la fase de diseño? Algunos indicadores que podemos emplear en la fase de desarrollo. Algunos instrumentos de evaluación en la fase de desarrollo. Ejemplos de indicadores que puedo utilizar en la fase de evaluación sumativa. En la evaluación sumativa, ¿qué instrumentos emplearemos? Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación. En este caso, rúbrica con diana de evaluación. Una diana de evaluación. El KPSI. Listas de cotejo del grado de consecución de los criterios de evaluación. ¿Qué evaluar durante la evaluación del proceso de aprendizaje? Recordemos que desde la perspectiva del modelo de IDEPRO podemos contemplar que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje deben de discurrir de manera paralela y en cada uno de ellos debe de haber tres momentos: un momento antes, un momento durante y un momento después. Nos vamos a centrar en este caso
según el agente evaluador, en la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Y también según el momento de aplicación, evaluación inicial, evaluación continua formativa y evaluación final. La normativa recoge de manera muy clara que tenemos que poner en marcha procesos de coevaluación y autoevaluación durante todas nuestras situaciones de aprendizaje. Aquí definimos qué entendemos por autoevaluación, por coevaluación y por heteroevaluación. Algunos instrumentos para la autoevaluación y la coevaluación. Vamos a parar ahora, según el momento de aplicación de la evaluación, en el proceso de aprendizaje, lo que significa evaluación inicial, evaluación continua y formativa y evaluación final. Ejemplos de indicadores en la fase inicial o en la fase de diseño del proceso de aprendizaje. Ejemplos de algunos instrumentos de evaluación en la fase de diseño del proceso de aprendizaje. Ejemplos de indicadores en la fase de desarrollo o evaluación continua formativa del proceso de aprendizaje. Ejemplos de instrumentos de evaluación durante la evaluación formativa continua o fase de desarrollo del proceso de aprendizaje. La evaluación sumativa. Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación durante la evaluación sumativa o evaluación final del proceso de aprendizaje. Evaluación de la práctica docente, ámbitos e indicadores. Dimensiones de la evaluación. Recordemos que tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje tienen elementos de intersección con la práctica docente. La práctica docente es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes que nos caracterizan en nuestra profesión e influyen variables de tipo personal como personalidad, capacitación y formación inicial y permanente, la edad, el sexo, la estabilidad emocional y variables de tipo contextual, por ejemplo, tipo de centro, implicación de la familia, tipo de liderazgo del equipo directivo, etc. Podemos emplear para cada una de las dimensiones el formato de escala de evaluación. En este caso presentamos un ejemplo de lo que sería la evaluación de la planificación de la actividad docente. Lo presentamos con indicadores. En este caso, un ámbito B que sería el desarrollo de la función orientadora y de la acción tutorial, con algunos indicadores. Más ejemplos de indicadores en la dimensión B, desarrollo de la función orientadora y de la acción tutorial. En el ámbito de seguimiento de los aprendizajes del alumnado y de medidas de atención a la diversidad. Respecto al clima organizativo del aula y del centro. Recuerda darle un like para posicionarlo, suscribirte y citarlo y referenciarlo de manera conveniente. Muchas gracias por tu atención.